Bueno, a ver si funciona ahora. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Lemos y junto con Vicky Pais y Paula Blanco pertenecemos al equipo de Genexus Consulting. Y estos 20 años de experiencia nos han incorporado un concepto bastante importante, que la consultoría es un deporte que se juega en equipo. Por eso es muy usual en nuestra organización muchas veces referirnos a nuestros proyectos en términos de deporte, más que nada de fútbol, que es nuestro deporte principal, por el cual probablemente muchos de ustedes conozcan a nuestro país. Y para hacer proyectos, para ganar los partidos, hay que conocer el equipo, hay que conocer la cancha, hay que saber con quiénes vamos a jugar, con nuestros clientes, con nuestros colegas consultores, integrantes del centro de cómputos. Y tenemos que conocer bien a nuestros contrincantes, el tiempo, el alcance, los recursos, y planificar bien cómo vamos a desenvolvernos en un proyecto. Y una vez que ya estamos a él, tomar las mejores decisiones para poder asegurar un buen resultado. Queremos que ustedes, desde sus roles, desde sus puestos en esta charla, se sitúen precisamente desde donde trabajan y que esta charla pueda aportarles algo de valor a su trabajo diario. Para seguir hablando en términos de fútbol, Genexus Consulting hace 20 años que viene jugando en las canchas y bueno, hemos aprendido que para jugar este partido hay actividades que son imprescindibles realizar desde el comienzo del proyecto, ¿verdad? Las mismas comprenden desde el conocimiento de la organización, el negocio y el producto, así como también el establecimiento de un marco de trabajo que nos permita organizarnos de mejor forma, ¿verdad? Y lograr un proceso más eficiente y productivo, hasta llegar a la definición de los procesos de gestión que vamos a estar utilizando. Vamos a comenzar por el primer punto, ¿verdad?, en el que no nos vamos a situar en la cancha, sino que nos vamos a situar un poco más lejos para poder analizarla de forma global. Entonces, imagínense que llegamos a una organización y nos preguntamos qué cosas necesitamos conocer. Bueno, si pedimos información para conocerla, nos suelen dar un organigrama que, si bien muestra la estructura funcional, no nos resulta suficiente, porque necesitamos saber cómo es la organización, qué es lo que hace y quiénes son los que los hacen. También vamos a tener que interactuar con ciertos equipos, ¿verdad? Y si vamos a dar soporte o hacer mantenimiento a un producto que ya se encuentra en producción, bueno, entonces vamos a tener que conocer ciertos aspectos funcionales y técnicos de este producto. En cuanto a la organización, bueno, nos interesa conocer cómo es el negocio, ¿verdad?, en el que nos vamos a involucrar, la estructura organizacional, quiénes son los directores, los gerentes, los responsables de cada área, ¿verdad?, quiénes son los usuarios claves. Pero no solo conocer el objetivo del negocio, sino también conocer cómo es la organización y quiénes son sus beneficiarios. También el tipo de organización nos va a condicionar a la hora de armar nuestro equipo, ¿verdad? Porque si bien en la organización pueden existir ciertos roles, pueden haber roles que no estén con toda la dedicación que nosotros precisamos, entonces los vamos a tener que fortalecer desde nuestro equipo. Después debemos entender bien cómo se realizan las comunicaciones, ¿verdad? Con qué herramientas contamos, qué tenemos que comunicar a quién y cómo se realiza esto. Bueno, ahora vamos a ver, dijimos que íbamos a jugar un partido y en este partido entonces habían en nuestro equipo jugadores de la organización y también estamos nosotros. Entonces vamos a ver ahora la posición en la que juegan estos jugadores de la organización. Primero tenemos una contraparte técnica, ¿verdad?, que son nuestro principal nexo con la organización, son quienes validan aspectos técnicos y también van a participar activamente a lo largo del proyecto. Y bueno, es importante que los usuarios no se salteen a esta contraparte técnica para
que no se pasen por alto los mecanismos de comunicación establecidos. En cuanto a la contraparte funcional, bueno, la contraparte funcional son los usuarios claves, los referentes de las áreas funcionales y técnicas. Son quienes van a validar las funcionalidades, a definir el alcance y a priorizar los requerimientos. También vamos a tener que interactuar con un equipo de infraestructura a lo largo de todo el proyecto, ya sea desde la definición de la arquitectura o de un esquema de seguridad, hasta la instalación del hardware que vaya a ser necesario utilizar en los servidores de base de datos o de aplicaciones. Lo que sí es importante es que conozcamos cómo funciona esta área y que estemos sincronizados en la planificación con ella, por ejemplo, en el momento de hacer un pasaje a producción. Después, la organización puede no contar con una PMO, pero sí tener un área que sea la que defina los estándares de documentación y herramientas para la gestión que van a ser necesarias utilizar en el proceso. Lo importante es que si la empresa no cuenta con estas herramientas, bueno, que seamos nosotros quienes las proporcionemos para que le aporten valor al proceso. Vamos a tener también una contraparte funcional y de testing. En realidad no tienen por qué estar en nuestro equipo, pueden estar en la organización o pertenecer a empresas tercerizadas. Lo que sí es importante es que haya una buena interacción entre estos equipos y para ello, por ejemplo, podemos realizar lo que llamamos las reuniones de kick-off, que son reuniones que lo que intentan hacer es nivelar el conocimiento de estos equipos. También podemos trabajar con documentación orientadas a las herramientas de desarrollo, por ejemplo, tener casos de prueba que estén orientados a los patrones de diseño que utilizamos. Podemos realizar también pruebas tempranas de funcionalidades que nos parezcan complejas para todos comprenderlas mejor. Podemos realizar validaciones funcionales, de repente en la máquina de los desarrolladores. Y una cosa que nos ha dado resultado es la incorporación temprana del equipo de testing en el proyecto ya desde el comienzo del relevamiento de los requerimientos, ¿verdad? Bueno. Si tenemos que mantener un producto que ya fue puesto en producción, bueno, probablemente contemos con una mesa de ayuda, ¿verdad? Que sea el primer frente ante los usuarios, que sean los usuarios quienes reporten sus incidentes o sus problemas allí y ellos, luego de realizar un análisis, sean quienes nos los deriven estos incidentes. Y también puede suceder que tengamos que interactuar con sistemas realizados por proveedores o con otras tecnologías. Entonces, para esto, lo que tenemos que tener en cuenta es las tareas en las que vamos a interactuar con ellos y cuáles nos pueden precondicionar nuestras tareas. Puede ser que cuando comenzamos el proyecto, en realidad nuestro proyecto se basa en un sistema que ya está en producción. En ese caso, antes de comenzar, tenemos que asegurarnos de conocer ciertos aspectos de ese producto. Desde el punto de vista funcional, tenemos que saber cuáles son todos los procesos de negocio que están implementados. Para cada proceso, bueno, las tareas que lo componen, las secuencias entre ellas. Es fundamental saber qué rol ejecuta cada tarea. Deberíamos también saber por lo menos cuáles son las entidades principales del sistema y las relaciones entre las mismas, si hay alguna configuración particular en el sistema, cuáles son las funcionalidades críticas, porque son a las que más adelante vamos a tener que ponerle más foco. Además del producto estar en producción, puede ser que haya desarrollos que estén en curso. En ese caso, tenemos que acceder a la documentación de diseño y de análisis de ese desarrollo y tenemos que saber en qué estado está. Y análogamente, si existen análisis en curso. Tengo que saber la documentación que se generó hasta el momento y cuál es su estatus. Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, ¿qué tengo que saber? ¿Cuáles son los esquemas de base de datos que se utilizan? Las aplicaciones web, las aplicaciones web que tengo, cuál es su ubicación, los protocolos de seguridad. Necesito saber cuáles son todas las KBs que generan el sistema, la relación entre esas KBs. Para cada KB, bueno, cuáles son los módulos que contiene, las funcionalidades dentro de cada módulo.
Desde el punto de vista de la integración, si el sistema publica servicios, bueno, ¿dónde están publicados? ¿Cuál es su objetivo? Y de la misma forma, si nosotros consumimos servicios externos, bueno, lo mismo, ¿dónde están publicados y cuál es el objetivo de esto? También puede ser que existan procesos agendados, bueno, tenemos que saber en qué servidor corren, también cuál es el propósito de estos servicios. Desde el punto de vista de los atributos de calidad, bueno, cuáles son los requisitos del performance, cuál es la disponibilidad que tiene que tener el sistema, lo que conocemos como la cantidad de 9. También puede ser que existan requisitos de usabilidad, por ejemplo, que la interfaz gráfica tenga que tener una determinada forma. Esto lo tenemos que saber ahora y para los desarrollos futuros, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para tomar conocimiento de la organización, de los equipos y del producto? El marco formal para tomar conocimiento de todo esto sería poder elaborar un plan de transferencia. Ese plan de transferencia, básicamente, y lo ideal, sería que tuviera 3 fases. Una fase preliminar, una fase de transferencia y una fase de recepción. La fase preliminar tiene como objetivo planificar las actividades que se van a realizar en la transferencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, conformar un comité que idealmente debería estar integrado por cada una de las partes interesadas. Las partes interesadas en una transferencia siempre son el cliente y el nuevo proveedor, el proveedor entrante. Puede ocurrir también que haya un tercer actor involucrado, que sea el proveedor saliente. Entonces, cada una de esas tres partes conforma un comité que van a ser los responsables de definir todas las actividades para la transferencia y elaborar un plan. Ese plan tiene todas las actividades, tiene que tener bien definidos cuáles son los entregables y cuáles son los criterios de aceptación para yo asegurarme que efectivamente estoy haciendo una buena transferencia. En esta fase también es recomendable comenzar con todas las acciones de logística. Logística en el sentido de ir definiendo, por ejemplo, supónganse que tengo el proveedor entrante y el proveedor saliente. Tengo que definir cosas como el espacio físico donde voy a ubicar a los 2 equipos en el mismo momento, o definir usuarios de red, o definir usuarios de mail. Puede pasar que la consultoría no esté en la casa del cliente. Puede pasar que esto sea un desarrollo que se haga a distancia. Entonces, en ese caso, lo que estaríamos planificando en esta fase y estaríamos resolviendo son con qué herramientas de comunicación nos vamos a estar comunicando, qué es lo que vamos a utilizar. Y en esta fase también, y no menos importante, es bueno hacer un plan de lanzamiento, planificar un plan de lanzamiento. ¿Por qué? Porque un nuevo proveedor está ingresando a la empresa y es bueno que se conozcan, se tienen que conocer los usuarios con el nuevo proveedor. En la fase de transferencia, el objetivo de esta fase principal es que el proveedor entrante tome conocimiento de todos los aspectos que nosotros hemos estado nombrando. En la fase anterior, cuando se elabora el plan, la actividad principal es elaborar el plan de capacitación. ¿Cómo voy a hacer para capacitar al nuevo proveedor? Entonces, en esta fase, una de las actividades es ejecutar el plan de transferencia. ¿Y qué ocurre? Si hay un producto que está en producción, el mantenimiento tiene que seguirse haciendo. El show debe continuar. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Hasta que el proveedor entrante tome conocimiento y pueda terminar con su capacitación, durante esta fase, lo ideal es que el mantenimiento lo siga haciendo el proveedor saliente. Luego, otras cosas que se hacen son ajustes a la documentación, técnica y funcional, analizar las funcionalidades críticas, un aspecto que dijo que era bien importante Paula. Y por último, planificar cuáles van a ser los nuevos requerimientos que voy a estar haciendo en la siguiente fase. En la fase de recepción es donde el nuevo proveedor toma control de la situación. Entonces, si seguimos haciendo mantenimiento, en esta fase lo ideal es que el mantenimiento lo tome el proveedor entrante. Y lo bueno es que tenga un soporte a demanda del proveedor saliente. Puede ser que en la segunda fase ya abandone y se tenga que ir, pero bueno, nuestro consejo es que se pueda seguir consumiendo a demanda sus servicios en caso de ser necesario, para bajar un poco los riesgos. Por otro lado, se debe ejecutar el plan que se ideó en la etapa anterior de nuevos requerimientos y planificar la incorporación de herramientas, porque al ser un nuevo equipo probablemente trabaje de diferente manera y quiere incorporar herramientas. Y si en su estudio para conocer la organización vio que no, de repente la madurez de la organización
no estaba demasiado fuerte, tratar de, con el cliente, consensuar cuáles son las herramientas de gestión que se van a estar utilizando. Entonces, como dijimos, el plan de capacitación es la capacitación es una de las actividades más importantes que se debe realizar en la transferencia. Entonces, repasamos acá qué módulos básicos debería tener esta capacitación. Un módulo introductorio. Ese módulo introductorio, el objetivo principal es el de conocer a la organización. Ahí es donde vamos a estar conociendo los aspectos que mencionó Vicky. La organización, la estructura, los equipos. Un módulo funcional, que fue el que mencionó Paula. Un módulo técnico para conocer los componentes técnicos, las KBs, los atributos de calidad y la infraestructura de la empresa. Y un capítulo especial reservado a la gestión, porque como dijimos, es una parte bien importante consensuar con el cliente cómo se van a hacer las gestiones con herramientas e instrumentos adecuados. Bueno, ya conocimos un poco cómo era nuestra cancha y ahora llegó la hora de conocer quiénes son los que van a jugar este partido, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a estar hablando del marco de trabajo. En el marco de trabajo hay 4 aspectos que queremos resaltar. Primeramente, bueno, el equipo, como ya dijimos, cómo lo vamos a armar, va a tener también sus roles bien definidos este equipo. Luego, la tecnología que nos va a acompañar no solo a lo largo para el desarrollo del producto, sino también para la gestión del proyecto. Cómo vamos a estructurar los ambientes que nos van a permitir llevar a cabo el proyecto y ciertas pautas de trabajo que van a hacer que nuestro trabajo sea más ordenado. Vamos a comenzar entonces viendo el equipo. Ya conocimos a los jugadores de la organización que juegan en nuestro equipo. Y bueno, ahora llegó la hora de armar el mejor equipo que complemente las capacidades de este cliente. Si vemos cómo se organizan los equipos ahora, bueno, de esta forma. Vemos que hay roles que son fijos, como puede ser el director, el gerente, el jefe de desarrollo, jefe de testing, los desarrolladores, los testers. Y también esos roles van a ser permanentes a lo largo del proyecto. Pero también vamos a tener roles que llamamos a demanda, como por ejemplo el arquitecto o el experto en seguridad y tecnología, ¿verdad? Estos roles van a estar presentes con mayor o menor dedicación a lo largo del proyecto en función de la situación en la que se encuentre o la fase en la que se encuentra ese proyecto, ¿verdad? Bueno, la fase en la que se encuentra. Muy bien. Las actividades cada vez van siendo más complejas, ¿verdad? Y entonces estas áreas que vemos allí han tenido que irse especializando. Es así que hoy en día vemos que en el área de testing, por ejemplo, pedimos testers certificados, pedimos también que sean expertos en determinada cosa, por ejemplo, expertos en performance, en realizar automatismos de las pruebas, en testing funcional, ¿verdad? Y tomando en cuenta la complejidad de la tecnología, la madurez de la organización, todos estos equipos con los que vamos a interactuar, las aptitudes y las habilidades de las personas, bueno, es que definimos nuestro equipo. Si comparamos cómo era este equipo antes, bueno, tenía mucho menos roles, pero el proyecto de todas formas se llevaba a cabo. Entonces, lo que sucedía era que las actividades estaban concentradas de repente en una misma persona. Por ejemplo, el gerente era el hombre orquesta, era quien relevaba los requerimientos, era quien testeaba y era sin duda el que más sabía de tecnología. Si vamos hace 20 años atrás, el saber mucho de tecnología era conocer mucho de GeneXus, arrugar en GeneXus. Y bueno, para aquellos casos complejos era saber AS400, ¿verdad? Entonces, hoy en día, dada la complejidad de la tecnología, acumular todo este conocimiento en una sola persona resulta imposible. Entonces, el rol del gerente pasó a ser otro, ¿verdad? Y a ser el que coordine e integre a estos equipos que cada vez están siendo más especializados. En cuanto a tecnología, bueno, nosotros utilizamos toda la suite de herramientas
GeneXus, pero queremos destacar que estamos utilizando GeneXus Server para la administración de ambientes, las K2B Tools, ¿verdad? Porque nos dan gran productividad, hacen que nuestro código se vea uniforme, que las pantallas tengan la misma apariencia, generamos código de calidad y nos resulta fácil incorporar a una nueva persona en desarrollo. Los invitamos a que vayan a las charlas de las K2B Tools y van a comprobar que ahora vamos a ser mucho más productivos, ya que los web panels que antes eran muy complejos y que demoraban mucho tiempo, ahora se pueden resolver de forma muy rápida. En cuanto a los procesos, bueno, utilizamos GXFlow y estamos automatizando las pruebas con GXTest. Después, para la parte de control de cambios o gestión de incidentes, estamos utilizando Mantis, que es una herramienta gratuita, que la pueden descargar para comenzar a probar si no la conocen. En cuanto a los ambientes, se me fue. Ahí, bueno, esta es la estructura básica de ambientes, ¿verdad?, que estamos utilizando, que la podemos adaptar a la realidad después del proyecto. Tenemos ambientes de desarrollo, de testing y de preproducción, como vemos allí en desarrollo. Tanto para desarrollo y para testing tenemos dos versiones, el desarrollo de lo que llamamos la versión, que está en curso desarrollándose, y en caso de que ya hayamos liberado un producto a producción, bueno, vamos a tener los patches, ¿verdad?, que son para sacar arreglos que deben salir rápidamente, deben incorporarse rápidamente en producción. Entonces, la diferencia entre estos ambientes, el de desarrollo y de testing, bueno, es que las KBs, las bases de datos y las web apps en desarrollo se encuentran en los PCs de los desarrolladores. En cambio, en testing las tenemos en los servidores, ¿verdad? Están consolidadas en un servidor. Después tenemos un ambiente específico para realizar el testing de aceptación, ¿verdad? Consta simplemente de una base de datos y una web app que se encuentra consolidada en un servidor y lo realizamos, lo utilizamos al momento de desarrollar una versión, de hacer las pruebas de la versión. También puede suceder que necesitemos tener aparte un ambiente de capacitación, que a veces puede coincidir con el de aceptación, pero no siempre se puede. Después tenemos el ambiente de preproducción, ¿verdad?, que lo que intenta hacer es una foto del ambiente de producción. Tenemos la KB, la base de datos y la web app consolidadas en un servidor. Y básicamente lo usamos para hacer pruebas antes de liberar una versión o para poder reproducir cierto comportamiento que esté sucediendo o bloqueos en producción. Todos estos ambientes los mantenemos con un consolidador que es quien se encarga de mantenerlos actualizados, y mediante GXServer logramos tener así una estructura sencilla de árbol que logra representar estos ambientes. Por ejemplo, tenemos un trunk o raíz que simula ser el ambiente, está sincronizado en realidad con el ambiente de preproducción, las cabezas están sincronizadas allí. Y después tenemos una rama, una para lo que es el desarrollo y testing de la versión y otra para lo que es el desarrollo y testing de la parte patch. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que nuestras KBs, ya sean las de los desarrolladores o las de los consolidados, están sincronizadas con esas ramas y las vamos actualizando a medida que necesitemos reflejar la realidad de esos ambientes. En cuanto a pautas de trabajo, bueno, hay cosas que nos parece importante destacar. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos el setup del desarrollador, que nos permite que un desarrollador se incorpore de forma rápida en el equipo de desarrollo. ¿Qué es? Bueno, es un documento en el que ponemos todo lo que necesita saber para comenzar a trabajar. Por ejemplo, dónde están los instaladores, dónde está GeneXus, dónde está, bueno, el motor de base de datos que necesite, un Tomcat, lo que sea. También le decimos cómo tiene que hacer para comenzar a trabajar, a bajarse una KB desde GeneXus, en el server, o si hay información del proyecto, dónde está ubicada, si es en el portal o dónde es que está. Después también trabajamos con ciertos estándares de nomenclatura
En realidad, hoy en día, la integración de las KBs es cada vez más común. Entonces, lo que nos sucede al integrarlas es que solemos llamar a objetos diferentes de la misma forma. Entonces, bueno, estos estándares de nomenclatura apuntan a solucionar ese tipo de problemas. Y luego ciertas pautas de desarrollo que nos van a permitir tener un código más uniforme, ¿verdad? Y más entendible por todos los desarrolladores, que es un documento en el que ponemos, por ejemplo, cómo resolvimos ciertos problemas, ciertas cosas en las que nos trancamos, y bueno, para que los desarrolladores puedan ir a consultarlas. También podemos poner allí cierto código que nos parezca repetitivo, como para que poder reutilizarlo. Bueno, ¿y cuáles son nuestras recomendaciones hasta este momento? ¿Qué es lo que nos parece más importante de todo lo que hemos visto cuando estamos conociendo una organización y armando nuestro marco de trabajo? El equipo. El equipo es fundamental. Como dijo Virginia, tenemos que armar el equipo tomando en cuenta todos los roles que dijimos. Y que además las personas que componen ese equipo tengan la mejor aptitud para desempeñar la tarea que le toca desarrollar. Además, ese equipo debe tener claro bien cómo trabajar, por eso es tan importante las pautas de desarrollo y todo el marco de trabajo. La tecnología. La tecnología desde los dos puntos de vista. Incorporar tecnología para el desarrollo e incorporar tecnología para la gestión. Para el desarrollo, para poder aumentar la performance del equipo y para aumentar la calidad del producto. Desde el punto de vista de la gestión, para poder trabajar de una mejor manera. Virginia nombró Mantis como herramienta. Esa herramienta nosotros la utilizamos porque es libre y en realidad cuando no hay nada para utilizar, digamos que la organización no tiene una cultura de uso de esas herramientas de trabajo colaborativo, es fácil de entrarla, es fácil de empezar a trabajar con ella. Pero existen otras herramientas, como el XPM, como el propio GX Server, donde pueden incorporar documentación del proyecto en la propia KB, o también otras herramientas, de repente en la propia organización tienen un SharePoint, donde se comparte documentación también. El tema de los ambientes. El tema de los ambientes no es menor. Primero tienen que estar bien definidos y tenemos que conocerlos. No siempre en todas las organizaciones podemos trabajar con todos los ambientes con los que nosotros deseamos. Estamos condicionados. Entonces, muchas veces se protesta por el espacio que ocupa o por el trabajo que da mantener un ambiente. Pero hay que medir costo-beneficio. Por ejemplo, cuando no se posee un ambiente de capacitación y las capacitaciones se hacen en el ambiente de testeo de aceptación funcional, eso puede traer como consecuencia que se atrase toda una liberación. Porque en una capacitación el ambiente tiene que ser el lugar más estable para hacerlo. Y si justo en ese momento estoy testeando, no lo voy a poder lograr. Entonces hay que consensuar con el cliente, hay que tratar de transmitirle el valor y la explicación de por qué deben existir todos los ambientes. Y tener, no la mayor cantidad, porque obviamente tiene su costo de mantenimiento, pero medir costo-beneficio y tener los necesarios. El testing. Resaltamos la importancia del testing. Un equipo de testing, el testing es una disciplina. Hay que tener vocación y hay que tener conocimiento. Hay que saber hacerlo. Los desarrolladores no saben testear. Nunca nos cuestionamos si un desarrollador para programar tiene que saber GNexus o tiene que saber de tecnología. Y sin embargo, con el testing no hacemos lo mismo y tenemos que tener las mismas exigencias. El testing es un trabajo importante, baja los riesgos de los proyectos. Y por último, es importante que todo el equipo tenga un buen conocimiento del negocio. Hay que conocer el producto, pero es bien importante conocer el negocio, para siempre tener el foco de mantener alineados los objetivos del proyecto con los objetivos del negocio. Eso muchas veces al comienzo de los proyectos está muy claro, pero después se pierde un poco la perspectiva.
Bueno, ya estuvimos viendo algunas pautas para armar nuestro equipo de trabajo y los ambientes de trabajo. Entonces llegó el momento, como siguiendo con el tema del fútbol, tenemos nuestro equipo armado para jugar el partido. Ahora lo que tenemos que hacer es ver qué estrategia de juego vamos a usar y vamos a jugar. Para eso vamos a repasar brevemente algunos puntos de los procesos de gestión. Bueno, los procesos ya todos los conocen: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. No vamos a hablar de las actividades de cada proceso, solo queremos resaltar algunos puntos de cada uno de ellos. Con respecto al inicio, bueno, las principales actividades es definir el alcance, consensuarlo con el cliente e identificar a los interesados. Algo que puede ser útil al comienzo es realizar análisis de factibilidad. Tal vez vamos a utilizar una tecnología que no estamos acostumbrados a usar o tenemos alguna interfaz gráfica muy complicada. Entonces aprovechemos que en GeneXus es fácil realizar prototipos y para reducir riesgos y después estimar más precisamente, bueno, realicemos estos análisis de factibilidad, estos prototipos al comienzo. Debemos hacer luego una nivelación del equipo. ¿En qué consiste esto? Bueno, en comentarles los avances, lo que hicimos hasta ese momento, cómo vamos a trabajar, todo lo que comentó Vicky de las pautas de desarrollo, de cómo vamos a tener estructurados los ambientes y además cuál va a ser la metodología de trabajo. Bueno, pasando a la planificación, lo que recomendamos es que la planificación sea orientada al riesgo. Cuanto más incertidumbre tengo en una actividad, bueno, es más útil que la detalle más y que la planifique más a fondo. Algo que seguramente nos va a pasar es que desde un comienzo no vamos a poder planificar todo con el mismo grado de incertidumbre, en realidad de certeza. ¿Por qué? Porque de algunas funcionalidades vamos a conocer más y de otras menos. Lo que nosotros decimos es, siempre tenemos que planificar, ya sea con menor o mayor grado de incertidumbre. Lo que es importante es que le transmitamos a nuestra contraparte en la organización y al cliente de ese grado de incertidumbre para no generar luego falsas expectativas y tener problemas. Algo que estamos tendiendo a hacer en GeneXus Consulting es planificar con entregables frecuentes. Aunque utilicemos una metodología tradicional, porque los entregables frecuentes tal vez nos suenan que es más de una metodología ágil, de todas formas no parece bueno porque el cliente va viendo resultados rápidamente, nos vamos ganando la confianza del cliente, tal vez podemos dar más valor a la organización porque podemos ir liberando funcionalidades a producción. Además, nos sirve como para saber cómo vamos yendo, a ver si vamos cumpliendo con la planificación, si es que podemos cumplir con los entregables en tiempo y forma. Es bueno también porque le generamos al equipo metas intermedias y eso, cuando un proyecto es grande y de larga duración, hace que no perdamos el foco principal. Bueno, ¿qué hacemos para estimar? Nosotros lo que hacemos es, para cada funcionalidad, identificamos los diferentes tipos de objetos GeneXus que la van a implementar, web panels, procedimientos, transacciones, etc. Luego le asignamos una complejidad muy alta, alta, media, baja, y a esas, digamos, a esa complejidad objeto le tenemos que asignar un esfuerzo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para asignar el esfuerzo? Aparte de la experiencia que ya tenemos, algunas cosas como por ejemplo, ¿qué herramientas vamos a utilizar? La madurez de mi equipo, no solo de las personas individualmente, sino de la experiencia de trabajar en conjunto esas personas. Hoy Vicky les comentaba de un rol que es el experto en tecnología. Si nosotros tenemos ese experto en tecnología y sabemos que lo vamos a tener a demanda, es decir, cuando yo tenga un problema o esté trancado en un desarrollo, lo puedo llamar, capaz que puedo asumir más riesgo en la estimación. Si no, no lo voy a poder hacer. Otro punto también importante es hay que tener en cuenta las coordinaciones entre los diferentes equipos cuando vamos a hacer las estimaciones, porque eso nos lleva tiempo. Bueno, algunas cosas que vemos que hacen a una mayor calidad es planificar prototipos, porque con eso en realidad vamos a reducir riesgos, ya que vamos a tener validaciones tempranas. Utilizar un equipo de testing experto en GeneXus, ya estuvo hablando Ale de ese tema. También utilizar, me recordaba que Ale había mencionado el Mantis, una herramienta de seguimiento de incidentes. Eso nos permite priorizarlos, asignarles una severidad y luego podemos obtener métricas a partir de eso. Bueno, con respecto a los riesgos, lo que decimos es que por lo menos un tratamiento mínimo de riesgo tengo que tener. Por lo menos identificar a los que pienso que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y asignarles una acción de mitigación o de contingencia.
Bueno, las reuniones de seguimiento que planificamos, nosotros recomendamos estas 3. Una reunión de seguimiento semanal, donde participa el gerente de proyecto, los usuarios claves, nuestra contraparte de la organización y los líderes de cada frente, jefe de desarrollo, jefe de test, líder de equipo funcional, etc. En estas reuniones, ¿qué hacemos? Bueno, comentamos los principales eventos ocurridos en la semana, replanificamos, revisamos el cronograma y en caso de haber tareas pendientes, bueno, vemos las tareas pendientes y asignamos las nuevas. Luego tenemos las reuniones a nivel mensual. Estas son más bien para comunicar al jefe de área que no va a estar al día a día sabiendo los avances. Bueno, le hacemos un resumen, qué fue lo principal que pasó en el mes y lo que tenemos, las tareas principales que tenemos planificadas para el próximo mes. Por último, tenemos las reuniones estratégicas, pueden ser bimensuales, pero eso dependerá del caso, que son más bien a nivel de directorio y la idea es que nosotros, como empresa, le ofrezcamos las herramientas que vemos que le pueden ayudar a cumplir con los objetivos de la organización, ¿no? Es alinearse a alto nivel. Bien. Bueno, después del proceso de inicio y del proceso de planificación viene el proceso de ejecución. En el proceso de ejecución vamos a estar realizando las principales actividades para la construcción del software. No vamos a hablar de todas las actividades, simplemente vamos a contar un poquito las que nos parecen más relevantes. Por ejemplo, necesitamos que se realice una buena especificación de requerimientos. Esto es todo un arte, obtener una buena especificación de requerimientos. Nosotros trabajamos con usuarios y los usuarios muchas veces no están acostumbrados a decir qué es lo que quieren o para qué lo quieren. Muchas veces nos dicen cómo lo quieren y justamente el cómo es algo que debemos resolver nosotros. Entonces necesitamos poder obtener esa información de qué y para qué. Y la que es más difícil de obtener todavía, la información que los usuarios no comunican. ¿Y cómo hacemos para poder obtener la información que los usuarios no nos dicen? Porque no se dan cuenta, no lo hacen a propósito. Hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder obtener esa información. Les voy a estar contando un poco lo que nosotros hacemos. Lo primero es que normalmente el sistema que estamos desarrollando da sustento a un proceso operativo. Entonces siempre tratamos de tener bien claro ese proceso operativo, tenerlo documentado, tenerlo relevado y que sirva como base para la especificación de requerimientos. Eso, digamos, en la medida que las organizaciones han ido madurando, muchas veces llegamos y existen los procesos operativos escritos, pero no siempre pasa eso. Entonces, en el caso de que no exista, hay que trabajar mucho con el cliente para que le pueda entender el valor que eso tiene. Después, por otro lado, recomendamos ir a ver al lugar a donde trabaja el cliente, el usuario. Entonces, preguntarle, ¿con qué otros sistemas interactúas? ¿Cuáles son las otras funciones que desempeña? ¿Cuáles son sus instrumentos de trabajo, los documentos con los que trabaja diariamente? Por ejemplo, la famosa planilla Excel, que es el tesoro más preciado de los usuarios, donde muchas veces se registran un montón de datos que sirven para dar informes, pero desde la planilla Excel, no desde el sistema. Entonces son datos que se fugan del sistema. Ese trabajo con el usuario, esa interacción y permitir ver cómo trabaja, nos va a permitir, en el caso de ver con los sistemas que interactúa, futuras interfaces que pueda tener nuestro sistema con esos sistemas. O tareas que desempeña, que se hacen en forma manual y que podrían estar incorporadas también. Otra cosa es, eso desde el punto de vista del usuario del que está ingresando. No fui yo, pero no sé. Esta vez no fui yo. Bueno, después tenemos el otro usuario, el gerente de área, el que le interesa explotar la información, explotar esos datos que se entran todos los días. Y con él, la parte que tenemos que trabajar es tratar de extraer y saber cómo va a medir su negocio, para saber cuáles son los indicadores que necesita y asegurarnos que en el día a día esos datos que después se van a explotar se estén ingresando en el sistema. Y un tema no menor es también conocer los elementos de control de gestión que va a querer tener. ¿Cómo va a medir
la forma en que el proceso se realiza. ¿Cómo va a medir si el proceso se realiza de forma eficiente? Si es una tarea, si es un proceso, por ejemplo, que está siendo ejecutado por varias áreas de la empresa, necesita saber qué tiempo se está llevando en cada área de la empresa y saber medir eso y tomar decisiones estratégicas en función de eso. Bueno, y si logramos tener buenas especificaciones, vamos a bajar el tema del retrabajo. ¿Tá? Si a un usuario logramos extraerle bien qué quiere, vamos a bajar esos costos. Pero existen dos partes. La parte que nosotros entendemos el qué e interpretamos. Y en función del qué, hacemos un buen diseño de solución o pensamos que estamos haciendo un buen diseño de solución. Y ese diseño de solución, antes de construirlo, hay que compartirlo. Hay que compartirlo con el usuario y hay que compartirlo con los técnicos. Tenemos que tratar de expresar cómo vamos a resolver algo en un lenguaje en el que el usuario pueda entender. Si él entiende cómo vamos a resolver eso, vamos a bajar, no vamos a crear falsas expectativas y vamos a estar precisamente evitando retrabajos. Tenemos que tener una buena documentación para que nuestro equipo pueda hacer la construcción de la forma más eficiente posible. Tenemos que generar una documentación para que el equipo de testing pueda hacer sus buenos casos de prueba. Y sobre todo, tenemos que generar una documentación que sea un activo del producto. El conocimiento no puede quedar en las personas. El conocimiento tiene que estar documentado, porque las personas se van. Y ahora en informática más rápido todavía. Entran y se van rápidamente. Los equipos se renuevan todo el tiempo. Y por último, del proceso de construcción, lo que queremos resaltar son dos roles fundamentales. El rol del jefe del proyecto. El jefe del proyecto a veces es un rol que el cliente no lo entiende mucho. El jefe de desarrollo. El jefe de desarrollo es el encargado de los desarrolladores y su principal misión es hacer que el proceso de construcción fluya. Los desarrolladores no se pueden trancar. Los desarrolladores tienen que construir al paso en el que está planificado. Y cuando el jefe de desarrollo es esa la responsabilidad que tiene. Cuando le pasa el agua y él no puede hacer todo eso, entonces tenemos a los expertos en tecnología, lo que nosotros llamamos el bombero. Y ahí tenemos uno, que es a quien llamamos cuando el proyecto está trancado, cuando hay un problema de tecnología y no podemos sacarlo. Aunque nosotros estemos utilizando una metodología de gestión tradicional, un seguimiento tradicional con reuniones de seguimiento semanales, en algunos casos puede ser útil que tomemos un enfoque más ágil, realizando reuniones de seguimiento tal vez diarias. ¿En qué casos? Por ejemplo, estamos muy cortos de tiempo, tenemos tareas que son muy riesgosas, tenemos mucha interacción entre equipos. Bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer es identificar esos casos y realizar un seguimiento más frecuente. Nuestra principal herramienta al momento de hacer el seguimiento del proyecto, o una de las principales, van a ser las reuniones. Entonces tenemos que lograr que sean efectivas. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que invitar a las personas adecuadas, tenemos que identificar quiénes son los que realmente necesitamos que asistan. Tenemos que saber, bueno, cuál es el objetivo y comunicarlo de antemano, el producto que queremos obtener de esa reunión y pensar o planificar cuál es el proceso que vamos a seguir para obtener ese producto. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando surgen cambios, cuando el cliente nos plantea cambios? Lo que tenemos que hacer nosotros es estimar el esfuerzo de realizar ese cambio y ver cuál es el impacto en la planificación que ya tenemos. Con esos elementos es el cliente que tiene que decidir si hace el cambio o no y priorizarlos. Nosotros no tomamos esa decisión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta al momento de estimar el esfuerzo es verlo con todos los involucrados. Porque a veces pasa que estimamos el desarrollo, tal vez eso nos lleva poco tiempo, los desarrolladores dicen, bueno, esto lo hacemos rapidito, pero el testing después vemos que nos va a llevar más tiempo. Y si nosotros nos salteamos eso, vamos a estimar mal y vamos a tener un problema después.
Bueno, en el proceso de cierre, nosotros decimos que es bueno hacer un lanzamiento del producto, porque el proyecto termina, pero en general el sistema es cuando se va a comenzar a usar. Entonces necesitamos el compromiso del que lo va a operar día a día. También hacer una presentación de resultados. Esto es, aparte de, digamos, eso es con todo el equipo que participó y con usuarios que fueron participando en todo el proceso, tal vez en reuniones de relevamiento de requerimientos, en validaciones. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ver cuál fue el resultado de su esfuerzo. Es bueno festejar los logros, no solo al final del proyecto, sino luego de entregas o hitos importantes. Pueden traer masitas para todo el equipo, pueden traer medialunas para el desayuno, no sé, lo que se les ocurra. Y finalmente, bueno, la idea es aprender del proyecto. Entonces, cada persona del equipo debería plantear qué cosas le parece que se hicieron bien, qué le parece que se hizo mal y, bueno, y proponer mejoras. En general lo hacemos desde el punto de vista de las comunicaciones, de la capacitación, desde cómo se organizó el trabajo y el equipo de trabajo. Bueno, yo para terminar quería destacar algunos aspectos que nos parecen importantes. El planificar hitos a corto plazo. Esto nos parece bien importante si nuestro cliente está a distancia, ¿verdad? Que pueda ir viendo nuestras entregas y que le vayamos dando valor al negocio. También lo recomendamos para cuando el cliente trabaja con nosotros, pero sobre todo el cliente a distancia creemos que le aporta mucho valor. Después, gestionar los cambios, que tengamos un proceso, ¿verdad?, para la gestión de cambios bien definido y que contemos con las herramientas que nos permitan llevar a cabo este proceso. Los cambios nos tienen que venir priorizados del cliente, ¿verdad? Y nosotros ser quienes los estimemos y evaluemos el impacto que va a tener ese cambio en la planificación. Eso lo comunicamos y luego, bueno, el cliente es quien decide si se hace o no este cambio. En cuanto a las comunicaciones, bueno, tener bien definidas las comunicaciones. Muchas veces el éxito de un proyecto, ¿verdad?, depende de cómo se hayan llevado las comunicaciones, ¿verdad?, más que del producto en sí. No olvidar las reuniones, las que habló Paula, las semanales, las mensuales y las estratégicas, ¿verdad? Y bueno, tener bien identificados quiénes son nuestros usuarios claves, que no los ignoremos. A veces encontramos usuarios que son complicados. Bien dicen por allí que tengamos cerca a nuestros amigos, pero más aún a nuestros enemigos. No quiero decir que los usuarios claves sean nuestros enemigos, juegan en nuestro equipo, pero sí que los tengamos en cuenta, que los escuchemos, que veamos por qué se comportan de esa forma y tratemos de conquistarlos, ¿verdad? Vamos a ver que si logramos conquistarlos, luego van a ser nuestros principales aliados. Y bueno, como hemos estado hablando un poquito de fútbol aquí, queríamos cerrar la charla contándoles precisamente una anécdota de fútbol. Hace un tiempo, mi hijo Sebastián, que tiene 12 años, fue a jugar un partido, un picadito, como le dicen acá, cuando van a jugar a la pelota a la Rambla. Y fue a jugar a la pelota con su amigo Jorgito y su tío. Cuando llegó de jugar a la pelota me dice: mamá, no sabés lo que nos pasó con Jorgito. Estábamos jugando a la pelota, los tres, se acerca una nenita chiquita, más o menos de la edad nuestra, y nos dice: hola, soy Agustina, ¿puedo jugar a la pelota con ustedes? Y ellos se miraron, resultó un poco extraño, y dijeron: bueno, de última somos 3, con ella vamos a ser 4, vamos a jugar a la pelota. Qué bien, Cevita. ¿Y cómo le fue? ¿Estuvo bueno el partido? Entonces, esta parte se las voy a contar con sus propias palabras. Él me dice: Messi, mamá, era Messi, picado por la punta, la pasaba, hacía pared, y era impresionante, hacía goles, defendía. Cuando yo jugaba con ella, ganábamos el partido. Cuando jugaba Jorgito, ganaba ella el partido. Entonces, nuestra invitación es que sean como Agustina, ya que cuando le preguntaron:
¿Cómo hacía? ¿Por qué era que jugaba tan bien? Ella dijo, el fútbol es mi pasión y entreno mucho para poder jugar bien. Entonces los invitamos a hacer como ella. Trabajen con pasión, entrenen mucho y seguramente para el próximo partido los van a estar invitando a jugar. Muchas gracias. Bueno, estas son las conferencias a las que los estamos invitando que están relacionadas.